nuevo juntos para continuar con nuestro estudio de Hechos. Habíamos dejado la situación aquella de la congregación en que se eligen a 7 varones para ejercer una función administrativa. Si acudís al vídeo anterior a este lo podéis comprobar y ver. Pero resulta que el tema no podía quedar así. Y curiosamente, como ya dijimos, que los primeros seguidores de Jesús seguían en el ámbito judío. Algunos, como se lee en el versículo 9, dice, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, tanto cirineos como alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban. Los llamados libertos formaban una sinagoga. Eran judíos que habían sido esclavos de los romanos y que habían sido liberados posteriormente. Y esto creaba una cierta diferencia con los judíos que no habían sido esclavos y formaron su propia sinagoga. Entonces resulta que, como ya hemos dicho, los seguidores de Jesús, los nazarenos, entonces no se llamaban cristianos, podríamos decir los mesiánicos, por decirle una palabra, entonces ellos seguían en las sinagogas de los judíos. Esto lo sabemos y lo vemos. No llegaron a emanciparse hasta después de la destrucción en el año 70 del templo y posteriormente fueron también, diríamos, distanciándose de lo que es la sinagoga, formando las propias sinagogas, como dice Santiago. Santiago dice, cuando os reunís como sinagoga. Curioso, la carta de Jacobo en este sentido es muy, diríamos, primitiva en este sentido, ¿no? Entonces resulta que al estar el grupo de los creyentes en Jesús, que creían que Jesús era el Mesías, que ya había venido, claro, se enfrentaban con los judíos que aún esperaban la venida del Mesías. Y esa disputa sigue hoy en día. Hoy en día está vigente. Nosotros los cristianos afirmamos que Jesús es el Mesías, que vino y que volverá. Los judíos aún esperan al Mesías. Y esa disputa afectó también a Esteban. Y fueron capaces de buscar a gente que hablase mal de él, que hablase en contra de él. Y la acusación es muy interesante, porque responde precisamente, nos refleja precisamente lo que estaba sucediendo. Porque es algo que, repito, como he dicho antes, aún hoy en día tenemos presente en las conversaciones y en las controversias entre los judíos y los no judíos creyentes en Jesús. El tema era Moisés y la ley. El Dios de Israel, exclusivo solo de Israel, o el Dios de todas las naciones, de toda la humanidad. Esta situación de apertura era cuestión central. Si no se hubiera producido esta situación, esa controversia, es posible que aún nosotros hubiéramos permanecido escondidos dentro del pueblo de Israel y que la fe en el Señor Jesús nos hubiera abierto a otros lugares. Y resultó que tanto ancianos, escribas,
toman a Esteban y, claro, no podía ser de otra manera, lo llevan ante el Sanedrín. ¿Os acordáis a Jesús, no? También. Es decir, era una acusación que se les hacía, que le hacían a Esteban concretamente, y que para poder actuar sobre él hacía falta una autoridad superior, y en este caso el Sanedrín. Pero resulta que en el Sanedrín no solamente dice que hablaba contra Moisés y la ley, sino que añaden contra el lugar santo, es decir, el templo. Moisés, la ley de Moisés y el templo de Dios. Y para acusarlo, resulta que recuerdan aquella situación en que Jesús, Juan lo pone en primer lugar, los otros evangelistas lo ponen al final. Resulta que Jesús había dicho, cuando le dicen, ¿ves esta edificación, estas piedras? Y Jesús dice, destruirlo y en 3 días lo edificaré. Y el evangelista en Juan dice, y se acordaron de que cuando resucitó, de que se refería a su propio cuerpo. Claro, esas son palabras mayores. ¿Cómo va a decir un profeta, vamos a destruir el templo? Eso es una gran blasfemia. Y el resultado fue precisamente eso, que lo acusan. Es la excusa. A veces nosotros los creyentes hablamos mucho y es verdad. Y decimos verdad, también es verdad. Pero a veces también metemos la pata, seamos sinceros. Pero es que en este caso acusan a Esteban de algo que sí es verdad. Y cuando llevaron a Esteban ante el Sanedrín, la acusación fue la misma que los líderes religiosos usaron contra Jesús. Eso lo tenemos en Mateo, por ejemplo, Mateo 26, 59, si me permitís voy a buscarlo, 26, 59, porque es interesante cómo se repite la historia. Dice así, 59, aquí lo tengo. Los que apresaron a Jesús lo llevaron ante Caifás. Dice, y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio, como le pasó a Esteban, contra Jesús, para que lo asesinaran. Las mismas pautas, la misma forma de actuar, la misma forma de actuar de muchos enemigos de la fe, que a las personas que predican la palabra de Dios, la única forma de desprestigiarlo es con la calumnia. Una calumnia que, por cierto, se basa en palabras ciertas. Claro, si yo, por ejemplo, digo que Jesús es mi único Señor, alguien político puede decir, estás negando la autoridad política. Pero es que es verdad, no negamos la autoridad política, pero nuestro único Señor es el Señor. Y eso se puede convertir en algo que es verdad, en algo en contra nuestra. Pero a mí me es igual, os lo digo de corazón. Si tengo que decir algo, lo digo. En cierta ocasión, y lo voy a afirmar, yo voté la Constitución. Claro. Pero yo nunca firmé
nunca afirmé que la Constitución fuera superior a la Biblia, sino siempre afirmaba que incluso los gobiernos del mundo han de estar sometidos a la palabra de Dios. Claro, esto se puede aprovechar. Oh, fíjate, esto están negando. No, me es igual, pero es que es así. Es que es así. Es que la escritura es la escritura. Y los demás son leyes humanas. ¿Quién diera que todas estuvieran inspiradas en la escritura y un servidor sería el primero en obedecerlas? Y eso está a criterio de cada uno. A criterio de cada uno. Así que acusaron falsamente a Esteban porque decían que echaba a un lado la ley de Moisés, porque sabían que precisamente los que controlaban el concilio, el Sanedrín, eran saduceos. Y ahí se produce la situación. Ahí se produce algo que, si el Señor lo permite, lo veremos la próxima semana. Entonces, la próxima semana, ¿qué os parece? Veremos en el capítulo 7 de Lucas ese extraordinario discurso que os aconsejo que lo leáis con detenimiento, porque forma parte también, cómo no, de ese querigma, esos primeros conceptos de fe que tenían nuestros antepasados creyentes como nosotros. Ellos lo que hicieron es acusar a Esteban para desprestigiar al Señor Jesús. Pero lo que hicieron es precisamente recibir la palabra. Y cuando fijaron, dice el texto, dice en el versículo 6-14, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús, el Nazareno, destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y aquí aparece una expresión de reafirmación de Dios sobre Esteban. Y cuando fijaron la mirada en él, en Esteban, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sabéis que ángel significa mensajero. Por lo tanto, aquí hay una interpretación extraordinaria. Hay una manifestación en la cual Dios mismo está indicando a ese Sanedrín que Esteban era un mensajero, era alguien que iba a dispensar la palabra del Señor. Entonces dice que en el versículo, capítulo 7, que lo veremos, si el Señor lo permite, el próximo sábado, el gran discurso de Esteban, con el resultado final que todos sabemos y con la presencia de un personaje que marcará para siempre el desarrollo del cristianismo, Pablo de Tarso. Que el Señor nos bendiga por esta tarde, que el Señor nos conduzca por sus caminos, que nos dé paz y nos ayude siempre a dar testimonio verdadero de lo que creemos. Amén.